ya lo tenga, mi hermano, ¿sí? Segunda de Crónicas 22, 10 al 12. Usted me dice. Amén. Ok. Bueno, vamos a empezar ahí. Dice: entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. ¿Sí? Ahí, para quienes tienen su Biblia físicamente, esto tiene un encabezado que dice que Atalía usurpa el trono. ¿Sí? Y vamos a partir de aquí, mi hermano. ¿Sí? Hay un momento, mi hermano, en donde Dios trae un juicio, ¿sí?, a los reyes, a la descendencia real, por lo que es por causa del pecado. Sí, y aquí vamos a ver quién es Atalía, porque es uno de los personajes principales de aquí. Sí, Atalía, mi hermano, no era una mujer común. Sí, Atalía era hija del rey Acab y de Jezabel. Y desde ahí, si usted sabe quién es Jezabel, vamos viendo que, pues, quién era su papá y su mamá, y qué era lo que ella portaba. Entonces, ella fue criada entre los templos de Baal, ¿sí?, y marcada por la ambición y la sangre, ¿sí? Se casó con Joram, mi hermano, rey de Judá, por conveniencias políticas, y su hijo Ocosías, mi hermano, subió al trono por la muerte del padre. ¿Sí? Ocosías no reinó por mucho tiempo, mi hermano, justamente por esto, porque fue asesinado por una revuelta, fue asesinado por un juicio que Dios trajo a la descendencia real, mi hermano, ¿sí? Y entonces fue cuando Atalía vio su oportunidad. Al saber que su hijo había sido muerto, esta mujer, lejos de haberle llorado, mandó matar, mi hermano, a todos los herederos reales, nietos, sobrinos, hijos de sus hijas, hermano, a todos los mandó ejecutar, ¿sí? Y lo hizo, ¿sabe para qué? Para reinar sobre el trono. Fue la única mujer que reinó sobre Judá. Se sentó en el trono de David y gobernó durante 6 años, hermano. Su reinado fue muy duro, gobernó con puño de hierro, introdujo la idolatría de la familia, instauró altares a lo que es a Baal, a Acera o Astarte, mi hermano, y dentro de Jerusalén profanó la ley del pacto, hizo una revuelta completa, mi hermano, y lo más aquí tremendo es que cerró las puertas, ¿sí?, de lo que era la verdad de Dios, hermano. Cerró las puertas para que no se le adorara más a Dios. Entonces elevó a Baal como el Dios del reino, porque ella servía totalmente a Baal. Pero Atalía, mi hermano, aquí en este versículo que leímos, no sabía uno de los secretos, y es que uno de los nietos, que en este caso, mi hermano, había sido Joás, había sido escondido por Josabet, ¿sí? Entonces Atalía, mi hermano, trajo, y esto es muy tremendo, mi hermano, trajo una lepra del alma. Y la lepra del alma, ¿sabe cuál viene siendo? Es esa que nos aparta total y completamente de Dios. Eso fue lo que trajo a ella en el reinado. Trajo una lepra del alma, trajo idolatría, trajo ambición y un desprecio total por el Altísimo. Entonces, mi hermano, nosotros vamos a empezar a ver a partir del versículo 10, si usted lo tiene en su Biblia, mi hermano, que vemos ahí que Atalía empieza a usurpar el trono. Y lo primero que ella hace, mi hermano, es que ella manda matar a todos los herederos reales, ¿sí? ¿Por qué lo hizo? Ya lo dijimos, con la intención de quedarse con el trono y que no existiera un heredero legítimo, hermano, que pudiera gobernar el reino. Entonces quería exterminar, déjeme decirle, la dinastía davídica y establecer su dominio, ¿sí? Como ella era parte, mi hermano, de la familia, ella podía pedir ese reinado. Entonces, ¿con qué intención lo hizo? Lo hemos dicho, con la intención de usurpar el trono. Ella es una usurpadora. Entonces, de aquí podemos ver todo esto. Esa acción de Atalía, mi hermano, no es nada más que lo mismo, mi hermano, que Satanás hace. Satanás es un usurpador.
siempre ha querido usurpar el trono. Y Satanás lo que quiere, mi hermano, es usurpar el trono del legítimo rey. ¿Quién es el legítimo rey? Usted lo sabe. ¿Quién es el legítimo rey, hermano? De nosotros, Jesús. Obviamente, Él es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Entonces, ¿por qué empieza a matar a los descendientes de la casa real? Pues para que no haya ningún descendiente del rey que pueda pedir el trono o que tenga derecho al reino. Es por eso que lo empieza a hacer. Entonces, mi hermano, nosotros, la iglesia, todos los que estamos aquí, somos un reino. Nosotros somos un reino, somos una extensión del reino de Dios, mi hermano, aquí en la tierra. ¿Y sabe qué es lo que quiere hacer Dios, mi hermano, a través de su iglesia, a través de su reino? Lo que Él quiere es establecer su cultura, mi hermano, ¿sí? Nosotros somos ese reino porque nosotros somos un linaje real, somos un linaje escogido, somos un linaje, somos real sacerdocio, pueblo escogido, hermano. Entonces, si somos un linaje real, nosotros somos hijos del rey. ¿Y qué es lo que está intentando hacer el enemigo? El enemigo va a intentar exterminarnos a toda costa, mi hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque si sabe que los hijos del rey se levantan, el rey puede reinar, mi hermano, y él no quiere que eso suceda. Entonces, hay un proverbio, no sé si me lo puedan poner, el proverbio 14:28, o lo podamos buscar, por favor, ¿sí? Para que podamos verlo ahí, a ver si ahorita nos lo ponen. Y si no, por este lado lo empezamos a buscar. Vamos a ver si nos lo ponen ahorita. Si ya lo tiene, me dice un amén, hermano. ¿Sí? Amén, ok. El Proverbios 14:28 dice: en la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta del pueblo la debilidad del príncipe, hermano. ¿Sabe qué nos está diciendo esto, mi hermano? Que dependiendo de la condición, mi hermano, del pueblo, eso es lo que va a manifestar la condición del rey. Dependiendo de cómo nos encontremos nosotros, es como se va a encontrar nuestro rey. Y sabe una cosa, en Éxodo 32, mi hermano, en ese pasaje bíblico, Moisés, mi hermano, no sé si usted lo recuerda, yo creo que sí, es cuando Moisés sube al monte Sinaí, mi hermano, y es cuando él sube al monte, está para que el Señor le vaya a entregar las tablas, y acá el pueblo de Israel está haciendo un becerro de oro, y en ese momento el Señor le dice: pues desciende, porque mira lo que está haciendo el pueblo. Entonces el Señor se llena de ira, se molestó muchísimo, y ¿sabe lo que quería hacer el Señor? Pues el Señor quería pues ya exterminar a ese pueblo por lo que el pueblo estaba haciendo en cuestión de la idolatría. O sea, imagínense todo lo que el Señor había hecho por ellos, y simple y sencillamente llega un momento en que, claro, hay cosas por lo que lo hicieron que no son justificables, hermano, pero que dicen: pues ¿cómo estás haciendo esto? ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Que dice el Señor: los vamos a matar. ¿Y sabe qué es lo que hace Moisés? Moisés le dice: no los mates, porque ¿qué van a decir de ti? ¿Qué van a decir los egipcios? Que los sacaste y los llevaste al desierto solamente para matarlo. Eso es lo que le dice. Y este versículo bíblico llamaba mucho mi atención, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esa frase de Moisés que decía: no los maten, ¿qué van a decir de ti?, refleja la preocupación de Moisés, hermano, por la reputación de Dios. Y eso es lo mismo que nosotros debemos de tener, una preocupación porque vayan a decir al Dios o al rey que nosotros servimos. Tenemos que reflejar esa reputación, porque dependiendo de la condición del pueblo es lo que van a decir de nuestro Dios. Nada más que aquí hay una diferencia, mi hermano. Dios, hermano, está en su trono, y su trono es inconmovible, mi hermano. Su trono no va a poder ser quitado, su trono no va a poder ser movido, mi hermano, porque su trono es un trono de justicia y es un trono de juicio. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando los hijos de Dios o el pueblo o el reino de Dios no está bien, el reino de Dios sufre vergüenza. Aunque el trono de Dios no se mueve, Él sufre vergüenza. ¿A causa de qué? De lo que nosotros hacemos. Y esto es algo para que nosotros empecemos a meditar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos dejando a nuestro rey allá afuera, hermano? Nosotros debemos de tener una preocupación por decir
¿qué es lo que van a hablar de mi Dios? Y no a veces actuar solamente así a la ligera. Entonces, hermano, viendo todo esto, hermano, el pensamiento de Satanás, como él no pudo, mi hermano, atacar o poder hacer algo en el cielo, mi hermano, contra Dios, ni tampoco lo pudo hacer aquí con Jesús en la tierra, porque solamente tuvo una oportunidad para poderlo quitar, y eso no pudo ser posible porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. ¿Sabe qué es lo que hace, mi hermano? Ok, no pude con Dios en el cielo, no pude con Jesús aquí en la tierra, muy bien, tengo que ir contra lo que Él tiene. ¿Y sabe qué es? Tengo que ir contra su pueblo, tengo que ir contra su iglesia, tengo que ir contra los hijos del rey. ¿Cuántos aquí somos hijos del rey? Amén. Entonces eso es lo que hace. Lo mismito, hermano, que hizo Atalía, es lo mismo que pretende hacer Satanás con nosotros. Atalía es un tipo y símbolo de Satanás. ¿Y qué es lo que hace? Pues entonces pretende exterminar a la dinastía real. Nosotros somos eso, hermano, somos una dinastía real, no somos cualquier cosa, hermano. Entonces, en base a esto, mi hermano, ¿qué es lo que hace? Él empieza a levantar leyes contrarias. ¿Sabe por qué? Porque sabe que eso nos puede pegar como pueblo. En todo, mi hermano, porque nosotros estamos bajo un diseño, y ese diseño está establecido en esto, en la bendita palabra de Dios. Entonces, las cosas económicas, hermano, no son el blanco, y esto lo comentábamos en algún momento con la familia. ¿Sabe qué es el blanco? El blanco es la iglesia, mi hermano. Siempre va a ser la iglesia. Él va a pretender atacarnos a nosotros, hermanos, ¿sí? ¿Con la intención de qué? De establecer su reino, de que la gente viva como quiera, viva esclavo al pecado, mi hermano, y viva contrario a Dios. Esa es la intención del enemigo, mi hermano, ¿sí? Entonces, uno, hermano, puede ver, mi hermano, que se están levantando leyes, hermano, inspiradas por él, movidas por un corazón, hermano, cautivo por el diablo y por el pecado. Y usted puede ver ahorita en estos tiempos, hermano, que se han levantado leyes en la sociedad como las ideologías de género, ¿sí? Donde podemos ver al LGTB, HYJK, no sé cuántas más le vayan a poner ahí, ¿verdad? Agregar, pero déjeme decirle que se han levantado, donde sabe que, mi hermano, donde uno ya no puede hablar lo que está aquí conforme a la palabra. Y aquí, hermano, tenemos que hacer un paréntesis para poderle decir que amamos al pecador, pero no amamos el pecado. ¿Y sabe qué? Amamos al pecador porque sabemos que traen una vida destruida y que Cristo las quiere restaurar, pero no amamos el pecado que los tiene esclavos haciendo todo lo que el diablo quiere y en esa condición. Entonces, ¿qué es lo que hace? Levanta leyes contrarias, mi hermano, en esta sociedad. Levanta leyes, hermano, o ideologías de género, como es en este caso el feminismo, a través del aborto, donde el aborto, mi hermano, ya dicen, son las leyes. Ya si alguien quiere abortar, eso ya es legal, cuando el Señor nos mandó a multiplicar y fructificar, mi hermano. Y eso, mi hermano, ¿sabes lo que hace? Es que le da un libertinaje, y eso es lo que hace al diablo, que tú tengas un libertinaje en ese tipo de cosas, mi hermano. Y esto, como dijo el pastor, no hay nada nuevo bajo el sol, sigue siendo lo mismo, mi hermano, porque esto de los abortos era lo mismo que se hacía en los antiguos tiempos. A este tipo de ídolos, mi hermano, era que se le ofrecía sus hijos. El pueblo de Israel les ofrecía en sacrificio a sus hijos, mi hermano, a sus bebés, iban y se los ofrecían. Y nada más que ahorita, lo único que vemos son los tiempos, mi hermano, se han modernizado nada más, pero es lo que están haciendo. Entonces, a través de estas leyes, mi hermano, él pretende, mi hermano, poder exterminar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que un diseño no continúe. Entonces, ¿por qué? Porque el diablo, como Atalía, hermano, pretende exterminarnos. ¿Para qué? Para que él pueda seguir gobernando. Entonces, ¿qué hace el diablo? Tengo que matar a los hijos del rey. Y si ellos quedan, hermano, el legítimo rey va a reinar. Si nosotros verdaderamente como iglesia, mi hermano, nos levantamos, él no va a poder estar reinando, mi hermano. Pero nos levantamos bajo un diseño. Eso es lo que nos estamos levantando. Entonces, mi hermano, ¿qué es lo que viene a pasar? Que el pueblo de Dios empieza a sufrir ataques. ¿Y cuáles son esos ataques que empieza a sufrir, mi hermano, el pueblo de Dios con la intención de destruirnos? Así como Dios, mi hermano, que es nuestro rey, quiere que nos levantemos para que los hijos del rey, que somos nosotros, gobernemos en esta sociedad y traigamos
un mundo de luz, hermano, y traigamos libertad a lo que el enemigo ha esclavizado. Así Satanás levanta también, mi hermano, a sus hijos. ¿Y sabe qué es lo que hace para atacarnos? En algún momento levanta al brujo, levanta al hechicero, levanta la brujería, la hechicería, y sientes los ataques. Pero no nada más eso, mi hermano, también levanta el que te sientas desanimado, el que te sientas en depresión, el que te sientas en ansiedad, el que sientas en que estas oraciones no están siendo contestadas. Él intenta de esa manera poderte golpear y poderte sacar y exterminar, hermano. ¿Para qué? Para que digas, no está funcionando, esto no está pasando. Entonces, hermano, eso es lo que está intentando. Pero déjeme decirle, sí, que como pueblo de Dios sufrimos los ataques del enemigo, que la intención no es derribarnos, hermano. Porque déjeme decirle, 7 veces cae el justo, pero 7 veces el Señor lo levanta. La intención aquí es destruirnos, hermano. Pero hay una cita bíblica que en lo personal a mí me ha sostenido mucho, y esa la encontramos, mi hermano, creo que es en 2 de Corintios. Se la voy a leer. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, hermano. Y así estamos nosotros. Él nos puede derrubar, pero no nos va a poder destruir, hermano, porque el que está con nosotros como poderoso gigante. Entonces, mi hermano, por eso la iglesia, en base a todo lo que estamos hablando, tiene que ser un ejército. La iglesia, mi hermano, tiene que ser un ejército de Dios aquí en la tierra. Por eso no podemos estar jugando a la iglesia. Y mucho menos, mi hermano, nosotros no podemos estarlo entreteniendo, no podemos darle un mensaje realmente, mi hermano, que no tenga un mensaje del reino. Tenemos que darle realmente un mensaje, hermano. El estar aquí es una tremenda responsabilidad, de verdad. Un ministerio, lo que nuestros pastores tienen, ¿verdad? Y cada ministro, cada líder, es una responsabilidad como pueblo, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque si los hijos de Dios, que en este caso es usted y soy yo, no somos capacitados, no somos entrenados o no somos restaurados, mi hermano, para enfrentar esa batalla, ¿sabe qué es lo que puede pasar? En algún momento podemos morir, no tanto en lo físico, mi hermano. ¿Sabe qué va a pasar? Vamos a morir en lo espiritual, nos vamos a empezar a desanimar. Por eso cada recurso, mi hermano, que tiene la iglesia, usted debe de tomarlo y debe de aprovecharlo, mi hermano. Y le hablo que podemos morir en cuanto a la ignorancia. La palabra de Dios dice que un pueblo, mi hermano, se perdió por falta de conocimiento. Si nosotros, mi hermano, no conocemos verdaderamente a Dios, no en cuestión de lo teológico, no en cuestión de la información que podemos encontrar. Mire, ahora, si usted se fija, podemos meternos al internet y podemos encontrar de todo tipo de predicaciones. Podemos encontrar desde libros, mi hermano, predicaciones, videos en YouTube. El detalle aquí, hermano, y un día esto lo escuché y se me quedó muy grabado, que somos de alguna manera, que esta es la generación que está más informada, pero más mal formada, hermano. Entonces no tiene que ver tanto con lo que usted tenga en conocimiento teológico, mi hermano. Tiene que ver en tanto al conocimiento de que usted sepa cómo es Dios, qué experiencias vividas usted tiene con Él. Si usted no tiene experiencias con Dios, si usted no tiene momentos de intimidad con Jesús, estas situaciones, mi hermano, cuando vengan las pruebas, los procesos, si usted no tiene este conocimiento, esa experiencia de decir, yo sé que Dios está conmigo, sea cual sea la situación, eso nos puede sacar, hermano. Y eso el enemigo sabe que en esa parte nos puede estar golpeando. Entonces, de la misma manera, mi hermano, que Atalía empieza a exterminar a los hijos del rey, así es como Satanás, mi hermano, lo empieza a hacer. A él le conviene que los hijos del rey vivan en ignorancia, sí, con mucho conocimiento, si quieren, en cuanto a lo teológico, a muchas prédicas, pero que nada más tengas el conocimiento aquí, pero que no lo lleves a cabo. Eso es ignorancia, mi hermano, de Dios. Puedes conocer Biblia, pero si no tienes un encuentro con el Señor Jesús o no le has conocido, hay una ignorancia de parte de Dios. Y de verdad que nosotros tenemos que tener el conocerle, mi hermano. No es nada más que me digan o que te diga algún hermano, yo he tenido esta experiencia con Dios. Ya no, mi hermano. Ahora que tú le digas, tuve una experiencia con el Señor, ya no que te la cuenten, sino que tú la empieces a vivir, mi hermano. Eso es algo maravilloso. Entonces, mi hermano, ¿qué es lo que hace? Todas estas cosas podemos ver que como pueblo de Dios o como hijos del rey, a nivel reino,
nosotros somos el blanco como iglesia, pero Él tiene un blanco muy especial para cada uno de nosotros a nivel personal. ¿Y sabe cuál, hermano? Es la fe. Él intenta robarnos esa fe. ¿Y sabe por qué? Porque si nos roban la fe, mi hermano, nosotros vamos a perder la batalla, vamos a perder la guerra. Podemos perder todo, mi hermano. Podemos perder si quiere todo, pero si no perdemos la fe, no hemos perdido la batalla, hermano. Pero si perdemos la fe, ahí hemos perdido la guerra, porque sin fe principalmente es imposible agradar a Dios. Entonces, otra de las cosas por las que Él va a querer es llegarnos y pegarnos por medio de la fe. Entonces podemos ver, mi hermano, que Atalías se está levantando al igual que Satanás, y lo que intenta es exterminar la descendencia real. ¿A través de qué? De apagarnos la fe, de golpearnos como iglesia, mi hermano. Eso es lo que ella va a intentar. Entonces, en base, hermano, a todo lo que hemos visto, Satanás busca de alguna manera exterminarnos, quiere sacarnos. Porque ¿sabe qué? Porque sabe que si usted y yo, como hijos del rey, nos levantamos, nuestro rey va a gobernar, hermano. Y no nada más aquí, hermano, sino que ahorita lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, una de las cosas que podemos ver es que si el pueblo prevalece, va a haber una extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Y nosotros, mi hermano, como cuerpo de Cristo, como reino que somos, debemos de prevalecer. Esa debe de ser una de nuestras misiones, hermano, de verdad. Que nosotros seamos una extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Y no nada más aquí adentro, sino que cada uno de nosotros somos el reino. Al momento de yo salir de aquí, yo lleve el reino allá afuera, yo sea una extensión del reino de Dios allá afuera. Entonces, hay una parábola, mi hermano, que se encuentra en Mateo 13:19. ¿La puede buscar, por favor? Mateo 13:19. Aquí de todos modos se la voy a... ya está ahí, mire. Esta parábola, hermano, es la parábola del sembrador. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Entonces, cuando alguno oye la palabra de qué, del reino, y no la entiende, viene el malo, en este caso Satanás, hermano, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, hermano. Entonces, ¿qué es esto, mi hermano? ¿Por qué viene directamente, mi hermano, Satanás cuando hay un mensaje de reino? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué viene directamente? Me pone la primera diapositiva, mi hermano, si es tan amable. Porque cuando hay un mensaje de reino, mi hermano, y no hay un mensaje que esté movido en las sensaciones ni en las emociones, sino que sea un mensaje que esté basado conforme a la palabra, que podamos realmente, va a pasar eso. Porque un mensaje del reino cambia la cultura, la conducta y la mentalidad de las personas. Eso es lo que hace un mensaje del reino. Y entonces, en base a esto y lo que yo le dije, ¿quién es Atalía? ¿Cómo es tipificada, verdad? Que tipifica a Satanás. ¿Usted cree que Satanás no va a querer o pretende exterminarnos? Claro que sí. ¿Y sabe por qué? Porque a él no le conviene que nosotros, como hijos de Dios, vayamos allá afuera y empecemos a llevar el reino de Dios para que la sociedad empiece a cambiar su cultura, su conducta y su mentalidad. Y él dice: ¿sabes qué? Esto no me conviene. Entonces, mi hermano, déjeme decirle que esto pasa, hermano, cuando la verdadera iglesia de Cristo, a lo mejor entre como muy, nos van a exterminar, ¿en qué nos metimos? Mejor vámonos, ¿verdad? A lo mejor usted está pensando así de que, ¿cómo, hermana? Pues si nos están diciendo que nos van a matar. No, déjeme decirle una cosa, mi hermano, ¿sí? Esa es la intención del enemigo. Y nosotros no debemos de permitírsela, ¿sí? En alguna ocasión escuché a una persona decir: si yo no me meto con el diablo no se mete conmigo. ¿Y sabe una cosa? Eso es un error, hermano. ¿Sabe una cosa? El diablo te tiene. ¿Sabes por qué? Porque el diablo se ha metido contigo desde que estabas en el vientre de tu madre. Él ha querido que te aborten en tu niñez, ha querido que tengas una niñez en destrucción, una juventud, una vida adulta. Ha querido que crezcas con inseguridades, con baja autoestima, con inferioridad, con rechazo, mi hermano, ¿sí? Ha querido destruir las familias. Entonces, al decir: si el diablo no se mete conmigo, yo no me meto con él, eso no es, mi hermano, es presentarle batalla. Y nosotros estamos con el vencedor, que esto es lo más maravilloso, hermano. Entonces, cuando la iglesia, mi hermano, verdadera de Cristo, el cuerpo, el reino de Dios, hermano, se levanta, ¿sabe qué es lo que pasa? Se convierte en un peligro para el diablo. No es el diablo el que es peligro para nosotros. Los hijos del rey
verdadero, somos un peligro para el diablo, mi hermano. ¿Por qué? Porque nosotros a través del mensaje del reino podemos cambiar la cultura, la conducta y la mentalidad de las personas a través de la palabra. No nosotros, sino a través de la palabra, mi hermano. Entonces, le pido que por favor en Segunda de Crónicas nos vayamos a ir por ahí. Segunda de Crónicas 22, hermano. Nos vamos en el 11, ¿sí? Y ahí lo vamos a leer. Uy. Bueno, desde acá se lo leo porque ahí lo tenemos. ¿Sí me sigue, mi hermano? Amén. Dice en el 22:11, mi hermano, dice: pero Josabed, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocasías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabed, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocasías, y delante de Atalía, y no lo mataron. ¿Sabe qué sucede aquí, mi hermano? Eso se llama un rescate milagroso. ¿Sabe por qué? Porque esta mujer, Josabed, hermano, que era esposa del sacerdote Joiada y que era hermana, hermano, del rey Ocasías, ella tiene la audacia, la valentía de agarrar, hermano, a Ocasías, a Joás, perdón, y de llevarlo, mi hermano, y esconderlo. Eso es lo que ella empieza a hacer. Entonces podemos ver en ese versículo, mi hermano, que durante 6 años el niño creció en secreto, mi hermano. Y algo que nosotros podemos ver, dice en el 13, es el 12, perdón, en el 12 dice: y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años, en tanto Atalía reinaba en el país. Durante 6 años. ¿Usted recuerda en algún momento que yo le dije qué significaba el 6? ¿Usted lo recuerda? 6 significa humanidad, ¿sí? Significa que está incompleto y tiene que ver con el 666, que es el número de la bestia, totalmente incompleto. Entonces durante esos 6 años, hermano, ella estaba reinando, totalmente un reino de tinieblas estaba haciendo, pero algo maravilloso, dice que estuvo escondido en la casa de Dios. Y algo que me pude encontrar en lo que estaba buscando, mi hermano, es que decía que creció en secreto entre salmos este niño y entre el incienso, perdón. Dice que los sabios, hermano, del Midrash, el Midrash es como los sabios que escudriñan como a profundidad las escrituras, ¿sí? Dice que esos sabios, mi hermano, dicen que su llanto nunca fue escuchado, pues el Espíritu de Dios lo envolvía como un cordero destinado al altar. Y eso, mi hermano, me hacía imaginar, y yo quiero que en esto que yo le estoy dando a conocer, usted lleve esto a la imaginación. Dios nos ha dado la imaginación para usarla para bien, mi hermano. Imagínelo, que cómo sería, mi hermano, que se encontraba ese niño. Y esto me afiguraba como con Jesús, que de la misma manera que el Señor cuidó a Joás, así cuidó de la misma manera a nuestro Señor Jesucristo. Pero también cuidó a Moisés, mi hermano, porque ambos iban a ser exterminados, hermano. Entonces esto es algo muy hermoso, mi hermano. Y algo que nos puede dar este versículo, hermano, es que Dios siempre va a guardar un remanente fiel. Siempre, hermano, siempre. A Dios no se le va a pasar nada. Y yo quiero considerar que esta casa tiene un remanente fiel, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque el remanente callaba y oraba, porque sabían que la lámpara de David no se iba a apagar, pero estaban en lo secreto, estaban en lo oculto. Ese es el remanente de Dios, mi hermano. Entonces esta mujer arriesga su vida y lo esconde en la casa de Dios. ¿Por qué lo escondió en la casa de Dios? Usted puede preguntar, bueno, ¿por qué lo escondería en la casa de Dios? Mi hermano, porque en esos tiempos, acuérdese que lo que le dije al principio, la casa de Dios había sido cerrada y ellos ya rendían más culto a Baal, mi hermano, a causa de lo que Atalía estaba haciendo, mi hermano. Entonces esconde al niño y lo guarda, hermano, pero el niño dice que va creciendo, hermano. Mientras tanto, Atalía era la que estaba reinando. Si el reino de Dios, mi hermano, tiene que ver con una conducta, con una cultura, una conducta y una mentalidad, ¿cómo puede usted imaginar que es el reino de las tinieblas? Es lo mismo, hermano. Él también intenta establecer o ha establecido una cultura, una conducta, mi hermano, y una mentalidad, sí. El enemigo, mi hermano, pretende establecer o ha establecido más bien eso ya en esta sociedad, mi hermano, sí. Y dice ahí que mientras el niño estaba niño, Atalía estaba reinando.
Si nos seguimos por esta misma línea, mi hermano, hemos dicho que Atalía es un tipo y símbolo de Satanás. Entonces podemos identificar que nosotros hay una necesidad de crecer, mi hermano, para poder paralizar todas estas obras del enemigo. Tenemos que crecer. Dios nos está llamando al crecimiento, mi hermano, porque quiere decir que si el Hijo de Dios o el pueblo de Dios se queda niño, no va a poder quitar el reino opositor. ¿Sabe por qué? Porque ¿dónde estaba el niño? Durante 6 años dice que el niño estaba ¿dónde? Escondido en la casa de Dios. Mientras tanto, ¿quién reinaba? Atalía. Entonces, esto me dice, creo que es Gálatas 4:1, que mientras el niño sea niño, no puede ser heredero. Y en nada difiere de un esclavo, sino que está bajo tutores y curadores. Mientras no se crezca, mi hermano, no vamos a poder quitar el reino opositor. Es necesario que nosotros podamos crecer para poder quitar a este reino opositor. Y yo le voy a decir aquí, ¿qué es ser niño? Bueno, mi hermano, ser niño es que las actitudes, la conducta y la mentalidad de este mundo me siguen gobernando. Eso es ser un niño. Que las actitudes, la conducta y la mentalidad de este mundo me siguen gobernando. O sea que no hemos cambiado en ese. ¿En dónde se encuentra, mi hermano, nuestro crecimiento? ¿Dónde podemos ver que se va a encontrar el crecimiento? Y esto es muy fácil, porque ¿dónde dice que estaba el niño? ¿Dónde lo escondieron, mi hermano? ¿En dónde se encuentra nuestro crecimiento? En la casa de Dios, mi hermano. Para nosotros poder crecer, necesitamos en la casa de Dios. ¿Y sabe qué, mi hermano? Aquí no hay atajos. De verdad, así como la palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesucristo, mi hermano, y el que entre por otra puerta es ladrón. Así es lo mismo, mi hermano. Así se establece que nosotros debemos de crecer en la casa de Dios. Ahí debe de estar nuestro crecimiento. Cualquiera que diga, el Señor me habla en mi casa, no es correcto, y lo vamos a ver por qué, mi hermano, ¿sí? Yo quiero que me acompañe a Lucas 2, 51, 52, por favor. Que no sé, nos está yendo el tiempo. Y lo vamos a leer ahí, mi hermano. Lucas 2, 51, 52. Nos habla de que el niño Jesús en el templo, ¿verdad? Y dice ahí su palabra: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Usted se sabe esta historia, ¿verdad? Usted sabe que Jesús se les perdió durante 3 días, pero pues ellos estaba explicando y bueno, ya se sabe esta historia. Resumiendo, mi hermano, esto, dice que él cuando lo encontraron, pues le dieron su regañada y todo lo que quiera, pero dice que él a final de cuentas descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía, hermano, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Sabe cuál es nuestra casa, mi hermano? La casa de nuestros padres. ¿Y quiénes son nuestros padres espirituales aquí? Nuestros pastores. La casa de nuestros pastores es esta casa. Y nosotros, por tanto, porque ellos son nuestros padres espirituales, esta es nuestra casa, mi hermano. Esta es nuestra casa. La casa de ellos es esta, por tanto, nuestra casa es esta. Entonces, hermano, esto tiene que decir, el que estaba sujeto tiene que ver con una actitud de corazón. Nosotros podemos ser obedientes, hermanos, pero estar sujeto es muy diferente. Por obediencia podemos hacer las cosas. Si te mandan a hacer algo, por obediencia lo vas a hacer. Pero estar sujeto es una actitud del corazón, es hacerlo correctamente, porque lo quiero hacer de una manera bien. Y un ejemplo que logré escuchar que el pastor mencionaba estaba entre Caín y Abel, ¿me entiende? Caín por obediencia ofreció sacrificio, pero Abel lo hizo sujeto, con una actitud correcta, mi hermano. Entonces aquí dice que Jesús estaba sujeto a ellos y que descendió a la casa, hermano, y decía que por tanto, porque estaba sujeto a ellos, Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Entonces, ¿qué quiere decir? El resultado de esto, mi hermano, quiere decir sabiduría, quiere decir que es nuestra conducta, porque la sabiduría, y no me acuerdo muy bien del versículo bíblico, pero creo que es misericordiosa, no es rencorosa, mi hermano, y no tiene que ver con esta sabiduría de este mundo, no es terrenal ni animal, ni tiene que ver que ser diabólica, sino que es una sabiduría que tiene que ver con la conducta, que es misericordiosa, mi hermano. Sí, eso es que creció en sabiduría.
En estatura, mi hermano, es que tenemos que ir creciendo a una estatura. La estatura a la que nosotros tenemos que ir llegando es a la estatura de un varón perfecto. Esa es a la estatura a la que pretendemos estar llegando, mi hermano. Y eso significa que debemos de crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Claro, mientras estemos en nuestros cuerpos, pues vamos a estar fallando, hermano. ¿Me entiende? Una cosa es tener errores y otra cosa es tener horrores, hermano. Eso es muy diferente. Pero mientras estemos aquí, nos vamos a equivocar, hermano. Pero bueno, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas que menciona es que tenía gracia. Y gracia es un favor inmerecido, mi hermano. Entonces dice que hay gracia primero para con Dios y después para con los hombres. El crecer en la casa, mi hermano, y como Jesús lo hizo, porque Jesús creció en la casa, estuvo sujeto, pero lo hizo crecer en sabiduría, en estatura y en gracia, mi hermano. ¿Qué viene siendo? En sabiduría, en la conducta, mi hermano, en la estatura, quiere decir en el carácter, mi hermano, y en gracia, primero para con Dios y después para con los hombres, mi hermano. Entonces, viendo en base, hermano, todo esto, nosotros tenemos que empezar a crecer, primero para poder quitar al reino opositor. Entonces, en el capítulo 23, no sé si me lo pueda poner, mi hermano, nos vamos a ir ya al capítulo 23, mi hermano. Hasta aquí dice que se llevaron al niño a la casa de Dios y que fue creciendo, ¿sí? Hasta el 7º año que creció. Ahí nos dice en el capítulo 23 de segunda de Crónicas, capítulo 23, 1. Ahorita ahí. Dice, en el 7º año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Johanán, ahí se parece a mi nombre, Azarías, hijo de Obed, Masaías, hijo de Adaía, Elisafab, hijo de Sicri. Le damos a la siguiente, hermano. Los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a todos los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel. Hasta ahí vamos a quedarnos, mi hermano. Y me puede poner la segunda diapositiva, porque ya vamos a empezar aquí a cerrar este tema, mi hermano. Sí, ahí vemos que un Joiada, lo primero que hace, mi hermano, es que empieza a preparar la restauración del reino, ¿sí? Y lo que vemos es del versículo 1, mi hermano, al versículo 3, vemos una alianza y una preparación secreta. Joiada, mi hermano, es un hombre piadoso, es un líder espiritual que convoca a los líderes del ejército. Joiada representa, mi hermano, un liderazgo espiritual que toma decisiones con base a la voluntad de Dios, no con base a sus emociones. Es con base a lo que Dios le está indicando. Entonces aquí, mi hermano, se viene a hacer un pacto solemne, porque el rey, el legítimo rey que es Joás, debe reinar. Él ya estuvo oculto 6 años, mi hermano, en la casa, pero era niño y no podía reinar. Pero dice que al 7º año, mi hermano, Joiada se animó y levantó al niño. Y cada vez que veamos el número 7, mi hermano, significa plenitud y significa que está completo, significa perfección, y perfección tiene que ver con madurez espiritual. Entonces aquí, mi hermano, empieza el crecimiento ya, sí, se levantó. Y dice que aquí el hijo del rey, hubo ya un grito de esperanza, mi hermano, porque aquí empezamos a ver que él ya no era un niño, sino que empezó a crecer, hermano. ¿Me puede poner la siguiente diapositiva? Sí, dice, y empezaron a hacer una estrategia militar y una protección del rey. Se organizan turnos, para no irnos leyendo todo, porque si no se nos va a hacer larguito. Se organizan turnos de guardia entre los levitas, mi hermano, y entre los soldados, todos armados y dispuestos a proteger al rey. Se organiza una guardia para proteger al rey, una tercera parte entra en el día de reposo, otra custodia el palacio y otra la puerta del fundamento, mi hermano. ¿Qué significa esto? La restauración del pueblo de Dios requiere orden, estrategia, cooperación de líderes y de todo lo que es un pueblo. Aquí él ya no era un niño, mi hermano. Aquí Joiada ya lo había levantado en la casa. Ya había habido dentro de la casa, él ya había tenido un crecimiento. Y al 7º año, ¿qué es lo que hace Joiada? Lo empieza a levantar, mi hermano. ¿Me da la siguiente diapositiva, por favor? Y aquí es algo maravilloso, mi hermano. Joiada entrega las armas y corona a Joás. Se entrega al pueblo las armas del templo de David. Lo que hace, hermano, el sacerdote Joiada con el pueblo para levantarse en guerra es que los armó. ¿Y sabe qué? Porque estaban en la casa de Dios, les da las armas del rey David.
Eso es lo que hace. ¿Y sabe qué significa eso? Y ahorita lo vamos a ver. No es cualquier persona, mi hermano, quien nos puede armar. No es cualquier persona quien nos puede dar las armas, mi hermano, ¿sí? Lo que nos puede unir y enseñar en cuanto a la guerra espiritual no es cualquier persona para salir en contra del enemigo. ¿Sabe qué? Solamente un joyada, como lo hizo él, hermano, solamente un verdadero sacerdote, un padre que tiene la capacidad y que conoce al rey, que ha crecido dentro de él, nos puede dar las armas. Y eso es lo que hizo él. ¿Sabe por qué? Porque Joiada tenía al rey. Joiada en el 7º año lo que hace es que levanta al rey y a todos los que reunió dentro de la casa, mi hermano, se los presenta. ¿Y sabe qué es lo que hicieron? Ellos, hermanos, se alegraron porque el reino opositor estaba totalmente en tinieblas. Y cuando ven que hay un descendiente real, el pueblo hace pacto y se alegra, mi hermano, y se goza. ¿Y qué es lo que hace Joiada? Joiada empieza a dar las armas. ¿Me pone la siguiente diapositiva, mi hermano? ¿Qué son las armas, hermano? Las armas son los recursos espirituales que tiene la iglesia. Por eso no cualquiera le puede dar las armas. ¿Y sabe qué es lo que hizo un Joiada? Joiada armó al pueblo. Nosotros somos este pueblo, mi hermano, y tenemos, gracias a Dios, un Joiada que día con día, mi hermano, o cada vez que le toca a nuestro pastor predicar, nos está armando. Y el recurso, mi hermano, lo tenemos en la casa. Usted puede entrar a la página en Facebook de Gloria Postrera, mi hermano, y ahí encuentra todo tipo de recursos. Las armas son los recursos espirituales que se nos están dando. ¿Cuáles son esas armas, hermano? Todo lo que se nos ha estado predicando durante tanto tiempo, ¿sí? Entonces, mi hermano, las armas son los recursos que tiene la iglesia, mi hermano. Y nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Hasta aquí, hermano, están dentro de la casa de Dios. ¿Cómo se arma un ejército? Dentro de la casa de Dios. ¿Sabe? Todo lo que usted hasta ahorita escuchó, principalmente hubo un reino opositor, se levantó Atalía, cortó toda la descendencia real, hubo una mujer llamada Josabed que escondió al niño en la casa de Dios, la cual ya no era visitada, mi hermano. Durante esos 6 años Atalía gobernó porque el niño era niño y no podía gobernar, pero dice que al 7º año Joiada lo levantó, reúne, mi hermano, a todo el ejército dentro de la casa de Dios, hacen un pacto solemne con el rey, mi hermano, les entrega las armas del rey David, y todo esto es dentro de la casa de Dios. ¿Cómo se arma un ejército? Dentro de la casa de Dios. Nosotros somos ese ejército, hermano, y lo que el Señor está haciendo es armar a su pueblo. Pero para poder hacerle guerra al reino opositor, primero nosotros necesitamos crecer. ¿En qué? En conducta, en mentalidad, mi hermano. Tenemos que crecer en la cultura del Señor. En la siguiente diapositiva, mi hermano, por favor. Y aquí podemos ver, mi hermano, que ya es un juicio contra Atalía. Y vamos a ver ya su caída. ¿Qué es lo que hace? Ahí se lo puse para no alargarnos porque este tema sí está un poquito largo. En 2 de Crónicas, del 23 del 12 al 15, hermano, Atalía reacciona ante la proclamación. Cuando ya es presentado el rey, mi hermano, pues todo el mundo, ¿verdad? Todo el pueblo se alegra, grita y hacen júbilo porque el rey, había uno que iba a gobernar y que iba a poder quitar al reino opositor. Pero dice que Atalía, mi hermano, escuchó todo ese tumulto y escuchó que gritaban. Y eso es lo que hace, hermano. Atalía escucha todo el tumulto, escucha los gritos de júbilo y acude al templo. Y cuando llega al templo, mi hermano, lo primero que Atalía, mi hermano, hace, ¿sabe qué dice? Traición. Traición. ¿Usted puede creer eso, hermano? Que la usurpadora pueda decir traición. Y eso es lo que hace, dice traición, traición. Pero ¿sabe qué? Los verdaderos Joiada no se andan con cosas, hermano. En la siguiente diapositiva, a lo que van los verdaderos Joiada. ¿Sabe qué es lo que hace Joiada? Dice, sáquenla del templo. Y lo que, para que el templo no sea profanado, y lo que manda hacer es que ella es ejecutada inmediatamente, mi hermano. Eso es lo que hacen realmente un verdadero Joiada. Eso es lo que hacen, se manda a ejecutar, mi hermano, a esta mujer. En la siguiente diapositiva, por favor. Hasta la diapositiva anterior, mi hermano, nosotros podemos ver que el juicio de Dios contra esa mujer, mi hermano, que era una mujer malvada,
que intentó destruir su plan, terminó de la siguiente manera, mi hermano. Terminó muerta. Ahora sí que la reina sin pacto, la amante de la idolatría y la enemigo de la promesa, la tuvieron que matar, ¿sí? Y en esa diapositiva vemos una renovación espiritual y una reforma nacional, mi hermano. ¿Sabe qué significa eso? Que hacen pacto con Dios. Joiada hace un pacto entre Dios, el rey y el pueblo, y será el pueblo del Señor. ¿Qué es una reforma, mi hermano? Espiritual, que todos se convierten al Señor. Ahí hacen un pacto. Empieza a ver nuevamente el reino del Señor. En la siguiente diapositiva, mi hermano, por favor. Y luego vemos ahí que dice que viene una destrucción al culto de Baal. El pueblo destruye el templo de Baal y mata a su sacerdote, una señal de arrepentimiento y retorno al único Dios verdadero. ¿Sabe qué significa una señal de arrepentimiento? Una señal de conducta, una señal de una mente cambiada, hermano, y una mente renovada. Hay una destrucción. Por eso podemos ver, hermano, que ahí surge una reforma nacional. Baal es quitado, toda la idolatría. En la siguiente diapositiva, y ya con esto vamos a ir cerrando. Y luego empezamos a ver que hay un restablecimiento del orden levítico, mi hermano. Joiada restaura el servicio levítico según lo ordenado por David. Los sacerdotes y los levitas vuelven a su rol original. En la siguiente, mi hermana. Y lo que podemos ver, mi hermano, es que hay gozo y paz. Se acompaña al nuevo rey a su trono, el pueblo se regocija y Jerusalén queda en paz. Cuando Dios es puesto en el centro, hay orden, hay alegría y hay paz en su pueblo, mi hermano. Mi hermano, cuando todo esto pasa y toda esta situación, este tema está muy resumido porque es un tema que tendríamos que ir viendo cita bíblica por cita bíblica, si es un tema amplio, mi hermano, porque está totalmente ligado a la guerra espiritual. Lo primero que quiero que usted entienda, mi hermano, a través de este tema, es que Dios nos está llamando a crecer. Para nosotros poder hacer lo que se hizo, mi hermano, con Natalia, necesitamos crecimiento. Y la palabra fue muy clara, que se crece dentro de la casa de Dios. Y eso es un principio bíblico que no puede ser quitado. Uno de los principios bíblicos que vamos a encontrar en Segunda de Crónicas 22, del 10 al 12 y capítulo 23, mi hermano, es el crecimiento. Para poder quitar el reino opositor necesitamos crecer. Dos, hermano, para poder quitar el reino opositor tenemos que congregarnos. ¿Dónde se crece? Dentro de la casa de Dios. Tres, mi hermano, para que podamos alegrarnos y hacer pacto con el rey y se pueda armar un ejército dentro de la casa, eso se llama unidad. Un pueblo unido no va a poder prevalecer, desunido, perdón, mi hermano, no va a poder prevalecer. Tres principios bíblicos que podemos encontrar en estos pasajes bíblicos. Yo les recomiendo que en casa, por favor, léalo. Es una historia de verdad que te lleva a la imaginación, y cuando yo leí esta historia se me figuraba como las películas, ¿verdad? Cuando la reina mala toma el reino y luego todo se pone así oscuro y la tierra se asola y todo se vuelve así, y luego la gente está toda así como que ay, ¿qué es lo que va a pasar? Y luego es que vuelve el rey y todo vuelve así como verde y vuelve a florecer. Haga de cuenta, es esto, mi hermano, es una historia de verdad hermosa, es una historia maravillosa. Entonces, tres principios bíblicos, mi hermano, que podemos ver para la guerra espiritual. Crecimiento, mi hermano. Tenemos que crecer dentro de la casa, el congregarnos. Si usted dice, aquí en la casa me habla Dios, pues mi hermano, yo le puedo decir, si no le habla, pues estaría mal, porque en la casa Dios nos tiene que estar hablando. Pero ¿dónde se nos van a entregar las armas? Aquí, dentro de la casa. ¿Dónde creció Jesús y dónde estuvo sujeto? En la casa de sus padres. Aquí es donde nosotros tenemos que estar creciendo, mi hermano. ¿Dónde se nos van a dar las armas? En la casa. ¿Dónde va a estar el ejército de Dios? Aquí, en la unidad, mi hermano. Entonces, en base a todo esto, lo que hemos visto, mi hermano, esto que vimos al final, hermano, que el pueblo se regocija en Jerusalén y queda en paz, mi hermano, es cuando se saca de la casa de Dios y lo establecen en la ciudad a Joás, mi hermano. Ahí es donde lo empezamos a ver. Si la iglesia crece y el rey reina entre nosotros, la iglesia, un día ese rey va a reinar sobre la ciudad. Y eso, mi hermano, es lo que se pretende hacer. Queremos que el rey reine sobre la ciudad. Primero tiene que reinar entre nosotros, para nosotros, así como fue con Joás. Ellos después lo sacaron, dice ahí al final, que lo sacaron de la casa de Dios y lo llevaron a la ciudad.
Eso es lo que nosotros, siendo la extensión del reino de Dios aquí en la tierra, podemos hacer, sacar al rey, a Joás, a la ciudad y presentarlo en nuestra sociedad, hermanos, ¿sí? Entonces empezamos a recibir y empezamos a crecer. Entonces, si nosotros dejamos que ese rey reine, ese reino va a estar establecido, mi hermano, en nuestros corazones, mi hermano, ¿eh? Y déjeme decirle, una de las cosas a lo que estamos llamados, mi hermano, es a la guerra espiritual como iglesia. Y cuando estaba yo viendo este tema, mi hermano, realmente Dios me hacía de verdad, por el área en el que Dios nos hace estar sirviendo por su gracia, que de verdad es tiempo que la iglesia, mi hermano, va a tener que salir a la guerra. Y sabe que cuando todo esto, mi hermano, suceda, y cuando todo esto que yo le hablé en estos 3 principios bíblicos empiecen a acontecer en nuestra vida, sabe que el Señor nos va a llamar y nos va a mandar traer aquí. Y sabe que lo que va a pasar, se van a levantar oraciones de intercesión, mi hermano. Y eso es lo que va a empezar a suceder. ¿Sabe por qué? Porque es necesario que a través de todo esto, mi hermano, y las 7 montañas de las que Dios nos está hablando, tengamos que salir. No podemos, mi hermano, dejar que un usurpador esté en el trono. La iglesia tiene que quitar al que está usurpando el trono en nuestra sociedad, el que está estableciendo leyes que a final de cuentas vienen a golpear a la iglesia, y si tanto a nuestros hijos, hermano, porque no podemos permitir que la inclusión o lo que tiene que ver, hermano, con las ideologías de género quieran venir a contaminar a nuestros hijos. Ahorita, mi hermano, los mensajes están siendo cortados. ¿Por qué? Porque ellos se sienten ofendidos. Ya los pastores no tienen la libertad de poder hablar conforme a la palabra. ¿Sabe por qué? Porque cortan los mensajes, porque los están bloqueando. Pero nosotros no podemos, hermano, dejar de hablar a lo que estamos llamados. Tenemos que hablar con valor y de nuevo, y no conforme a lo que nosotros creemos, sino conforme a lo que está establecido en su bendita palabra. Tenemos que sacar a las almas del cautiverio, mi hermano, en el que el diablo las tiene metidas, en el que ha establecido una cultura, en la que ha metido en nuestra sociedad tantas leyes, hermano, por la ignorancia de Dios. Pero para eso Dios tiene que armar a su pueblo, Dios tiene que armar a su ejército para poder salir y llevar al rey, mi hermano, a la ciudad, mi hermano. Entonces, de esta manera, nosotros como hijos del rey, pues sin compasión, hermano, porque así lo dice el Salmo 18, debemos de perseguir nuestros enemigos de manera que no se levanten hasta que estén bajo la planta de nuestros pies. Y así es como nosotros lo tenemos que hacer, porque Él no está teniendo compasión de nosotros. Nosotros, la iglesia, somos los únicos, hermano, que vamos a poder quitar el reino opositor. Y Dios está llamando a todas las áreas, mi hermano, en la sociedad, a que el reino de Dios sea establecido. Pero principalmente nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a crecer. Sin crecimiento no vamos a poder quitar el trono opositor, mi hermano, quien está usurpando el trono en los corazones de la gente. En nosotros, hermano, está el verdadero rey legítimo, gloria a Dios. Pero en los corazones de la gente que está en el mundo está un usurpador. Y solamente la iglesia, a través de la bendita palabra, va a poder quitarlo. Pero para eso yo necesito crecer. Porque ¿cómo le voy a hablar a una persona de un Cristo que sana, que salva, que libera, si yo vivo en resentimientos, en corajes, en odios, en frustraciones, si traigo un parche mal pegado con el adulterio? No, mi hermano, necesitamos crecer. Y una persona que está en crecimiento se le va a ver en su conducta, en su mentalidad. Y sabe una cosa, se lo dije ahorita, no vamos a dejar de tener errores, porque mientras estemos en este cuerpo siempre vamos a estar fallando, hermano. Le pedimos a Dios que nos esté ayudando, pero va a haber fallas, hermano, ¿sí? Pero sabe una cosa, nosotros debemos de ir creciendo. Y una persona, mi hermano, se ve que está creciendo cuando a esas dificultades le está presentando batalla. Ahí es cuando tú ves que esa persona está creciendo. Y yo quiero que me acompañe a una última diapositiva ya para terminar, mi hermano, ¿sí? Y quiero que esta diapositiva la leamos juntos, por favor. Es la última. Ahí le pido que por favor la leamos juntos, mi hermano, ¿sí? La diapositiva, esa diapositiva, ¿sí? Dice, en donde dice Atalía reinó desde el temor, es esa, ¿sí? Vamos a leerla.
Dice, Atalía reinó desde el temor, pero fue vencida por la fidelidad. Sembró muerte, pero fue arrancada por un niño escondido. Se sentó en el trono, pero no pudo tocar el pacto. Cuando el mal reina y la verdad parece perdida, el Altísimo aún guarda su escogido. El remanente callaba y oraba, porque sabían que la lámpara de David no se apagaría, porque el linaje de David no fue cortado, porque la lámpara aún arde y el justo oculto por algún tiempo pronto será revelado. Y cuando su voz despierte, el trono será restaurado y la promesa cumplida brillará hasta los confines de la tierra. Y yo con esto quiero decirle, mi hermano, Maranata, Cristo viene. Y tenemos que estar, mi hermano, apercibidos. Tenemos que estar creciendo en el Señor, mi hermano. Tenemos que ir a las almas. Dios nos está llamando. Tenemos que crecer, mi hermano. Lo que Dios tiene de visión o de propósito, ¿verdad? Visión, misión y propósito en esta iglesia es muy grande, mi hermano. Y nosotros debemos de llevar a cabo. Por tanto, en esta noche, mi hermano, yo le invito, de verdad, a que usted empiece a tomar todos los recursos de la casa. Si algo, mi hermano, de verdad, y se lo digo con sencillez, a mí me gusta es esculcar la página de Gloria Postrera. Esos recursos me gustan tomarlos muchos. No le digo que no tomo otros recursos, porque sí los tomo, mi hermano, sí, o sea, sí escucho a otros predicadores, pero me gusta mucho meterme a escuchar los recursos de mi casa para poder entender. Eso me ayudó mucho a entender la visión y la misión de esta iglesia. Ahí es donde fui creciendo, mi hermano, ahí. Y después ahí fui escuchando también otros predicadores que son de mi gusto, mi hermano, y no le digo cuáles porque ellos son remasterizados igual que yo. Entonces no puedo con predicadores que son tranquilos, hermano. En algún momento quise escuchar Joyce Meyer. Es una predicadora que tiene mensajes muy hermosos sobre la mente, pero ella es muy tranquila y yo no puedo. Entonces los predicadores que yo escucho son así como entonces usted escucha el recurso de la casa, puede escuchar a otros predicadores, sí, claro que sí puede escucharlos, mi hermano, pero principalmente tome el recurso de la casa, porque eso le va a hacer. Mi hermana Connie Ordaz, mi hermano, había dado un tema sobre la unidad, y es una de las cosas que el Señor nos está llamando como principio de la guerra espiritual. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que el enemigo va a hacer es que va a querernos dividir. Y sabe que a través de levantar a sus hijos, se lo dije en un principio, a través de los brujos, los hechiceros, pero otra de sembrar la discordia entre los hermanos, el chisme, la murmuración, pero nosotros tenemos que estar apercibidos, mi hermano, ¿sí? Y ella tiene un mensaje, hace semanas atrás creo que lo diste, ¿verdad, hermana? Nos habla sobre la unidad. La pastora también nos dio, fueron 2 ocasiones, un domingo y creo que terminó un miércoles y un domingo, nos habló sobre el crecimiento, sobre la responsabilidad de crecer en el carácter. Tome el recurso, mi hermano, de la casa, y así va a poder entender cuál es su llamado y el propósito por el cual usted está aquí. ¿Sí, mi hermano? Bueno, vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, aquí estamos, Señor, en esta noche delante de tu presencia. Te damos gracias, Padre, porque, Señor, tu palabra, Señor Padre Santo, es la verdad, Padre. Permite que como iglesia, Padre, Señor, tomemos cada recurso, Señor, de la casa, Padre. Señor, que cada día nos afirmemos más, Señor, en tu bendita palabra, Padre. Señor, que tengamos ese sentido de pertenencia, Señor, a esta casa, Padre. Señor, que vivamos en la unidad, Padre Santo, del Espíritu Santo, Padre. Señor, que lleguemos, Señor, a esa estatura del varón perfecto, Padre, a esa madurez espiritual, Padre. Señor, no a esa perfección físicamente, Señor, o llamándolo como tal perfección, Señor, sino a una madurez, Padre. Porque errores, Señor, vamos a cometer, Padre, pero para eso tenemos a tu maravilloso Santo Espíritu, Padre. Ayúdanos a crecer, Padre, en estatura, Señor, en gracia, Señor, en sabiduría, Padre. Ayúdanos a crecer, Señor, en nuestra cultura, que es esta cultura de reino, Señor, en conducta, Señor, y en mentalidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer, Señor, Padre Santo, en esos hábitos, Padre, a quitar todo mal hábito de nuestra vida, Señor, y establecer solamente tu cultura, Padre, del reino en nosotros, Padre. Estamos llamados, Padre, como iglesia, Padre, a algo grande, Padre, pero para que podamos ir a eso grande, Padre, tú nos llamas a crecer, Padre,
a crecer primero en ti, Señor, a presentarle batalla, Señor, a nuestra conducta, a nuestras actitudes, a nuestros malos hábitos, Padre. Señor, nos llamas, Padre, a congregarnos, Padre, a tener a esta casa, Señor, como esta casa que es la casa de Dios, Padre, a no dejarnos de congregarnos, Señor, como muchos tienen por costumbre, Señor, sino que podamos ver, Señor, tu casa, Señor, Padre, como el diseño, Señor, que tú tienes, Padre, que solamente en tu casa, Señor, se nos pueden dar las armas, Señor, espirituales, Señor, con las que podemos quitar, Padre, el trono opositor, Padre, y a vivir, Señor, en la unidad, Padre, amarnos, Señor, los unos a los otros, Padre, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que el amor, Padre, entre hermanos, Señor, es ese vínculo perfecto, Padre. Señor, ayúdanos, Señor, a seguir avanzando, Señor, como iglesia, Padre. Señor, tú eres, Padre, el que estás con nosotros, Padre. Señor, tu palabra nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, Padre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Padre. Nuestra lucha no es contra las personas, Padre. Amamos, Señor, al pecador. Esta iglesia, Señor, ama al pecador, Padre, pero no ama el pecado, Padre. Señor, permítenos que seamos una iglesia que mostremos, Señor, el diseño correcto el cual tú has establecido, Padre. Que hablemos una palabra, Señor, que sea una palabra de verdad, Señor, Padre, que no nos corrompamos ante el sistema del mundo, Señor, sino que siempre, Señor, nos mantengamos, Señor, hablando, Señor, con valor y denuedo, Padre. Señor, yo todo esto te pido, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, Padre, que esta palabra que hayan escuchado, Señor, no se quede nada más, Señor, el día de hoy con ella, sino que ellos sean, Señor, veredianos, Señor, y en su casa, Señor, puedan escudriñar las escrituras, Padre, y ver todo lo que tú tienes, Señor, en estas, Señor, citas bíblicas, Señor, para ellos, Padre. Todo esto yo te lo pido, Padre, en el maravilloso nombre, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén y amén, Padre. Amén.